Sí, ahí va. Y también el favor que es reiterativo, apagar los micrófonos para que no haya ninguna interferencia mientras vamos comenzando la clase. Bueno, amados y amadas en el Señor, qué alegría, enorme gozo el poder verlos de nuevo, poder estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos avanzando con la lección 6, ya nomás nos quedan 2 y terminamos el próximo miércoles. De hoy en 8, Dios mediante, ya habremos terminado las 8 lecciones. Avanzamos con Génesis. Hoy vamos a ver, Abraham recibe la promesa. Y aquí vamos a ver que otra vez Dios interviene. Dios es quien dialoga, platica con Abraham y le hace unas promesas maravillosas de las cuales usted y yo ya somos receptores, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hoy vamos a ver una promesa, es un texto maravilloso, me encanta, muchas cosas pasando en este texto bíblico, pero como siempre subrayamos, resaltamos, exaltamos las promesas de Dios llenas de amor, misericordia y ah, cumplimiento en su totalidad. Vamos a empezar la clase con una oración pidiendo que sea Dios a través de su palabra, a través de su espíritu, que bendiga esta reunión y que podamos escuchar su palabra, aplicar a nuestras vidas y con gozo capacitarnos para compartir con otros. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad y por llamarnos como a Abraham a vivir por fe en tus promesas. Bendice este tiempo de estudio para que al meditar en tu palabra crezca nuestra confianza en ti. Danos entendimiento y ánimo para participar activamente y aprender juntos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, tenemos solo dos objetivos esta mañana. El primero es utilizar el método de las 4C para estudiar Génesis capítulo 11, los versículos 27 hasta el 31 creo que era, y también el capítulo 12 del 1 al 20. Examinar la fe de Abraham y Sarai será el segundo objetivo. Y de manera de captar, vamos a hacernos esta pregunta, pero no la vamos a profundizar mucho porque al finalizar las 4C vamos a hablar un poquitico más de esto. Pero ya para ir entrando en calor, como decimos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe para ustedes? ¿Voluntario, una voluntaria? ¿Alguien que desee romper el hielo? Querido No, pues, Dani, y luego vamos con Rosibel. Amén, amén, amén. Bueno, la fe, como dice la palabra, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es algo, una de las herramientas más poderosas que un ser humano en la faz de la tierra puede tener. Cuando un ser humano tiene fe, lo tiene todo, porque por la fe podemos alcanzar la misericordia de Dios. Cuando tenemos fe en que Dios obra y que puede obrar a favor de nosotros, solamente lo que nos queda es esperar, porque Abraham se movió por fe. Solamente el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él salió sin rumbo ninguno porque él no sabía para dónde iba, pero mantuvo la fe en que Dios, en que el Creador le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré a dónde ir. Y Gracias, él Dani. confió en esa palabra. Gracias, hermano. Vamos con Rosibel, Marlene y con Miriam. gracias, profesor. Bueno, para mí la fe es creer y confiar en lo que vivo cada día. Gracias, profesor. Gracias, Rosibel, Marlene. Buen día. Para mí la fe pues es confiar
o esperar también en que lo que Dios ha prometido se hará realidad a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestra realidad. Gracias. Gracias, hermana. Miriam. Luego vamos con María Fernanda y concluimos esta parte con Clara Gisette. Bueno, la fe, como dice la palabra, es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, pues no es la confianza firme en Dios que motiva la acción del creyente, no es la fe que estamos nosotros, si ya creemos en Dios, no es la certeza firme que nosotros tenemos que creer que Él, nuestro creador, el que creó todo y estamos bajo su protección y todas sus cosas que nos puede dar. Gracias, Miriam. Querida María Fernanda, buen día. Adelante, Buenos hermana. días, querido pastor, queridos hermanos. Bueno, la fe no es un optimismo humano ni energía mental positiva, ¿no? La fe bíblica es confiar en la palabra de Dios, en sus promesas, es descansar en su gracia. Para mí es depender completamente de Él, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles. La fe recibe lo que Dios promete y también entender que la fe es un don de Dios creado por su palabra y sostenido por el Espíritu Santo. La fe no es la que nos salva, no salva la intensidad de la fe. Quien nos salva es Cristo, Él es el objeto de la fe, porque mucha gente puede pensar, yo tengo fe y ya estoy salvo. No, es como la cucharita para llegar al alimento. El alimento es quien nos nutre y en este caso Jesús es nuestro Salvador, pero el medio para recibir esa comida, ese alimento es la cuchara. Entonces la cuchara sería la fe, mientras nuestra comida, nuestro Salvador real es Jesucristo. Gracias, María Fernanda. Excelente. ¿Se acuerdan que la segunda pregunta era cuál es el objeto de su fe? Pero esa la vamos a responder al final. Pero ya nuestra hermana María Fernanda nos dio la respuesta. Gracias. Bien dicho, bien dicho. Vamos con Clara y luego pasamos a la siguiente parte. Muy buenos días, pastor. Dios les bendiga a todos grandemente. Para mí la fe es un don celestial maravilloso que solo puede ponerlos en nuestros corazones Jesucristo. No podemos tener fe por nosotros mismos, no podemos creer por nosotros mismos, puesto que es un don, un dulce celestial que quien lo prueba no vuelve atrás. No es, como dijo la hermana anterior, no es algo que podamos hacer por nosotros mismos, pero yo creo que en esta parte sí voy un poquito en contra de lo que ella dice, porque por fe es que somos salvos. Obviamente, porque la fe la pone Jesucristo, porque no es algo que podamos obtener por nosotros mismos. Entonces, mientras más grande sea la fe o más pequeña sea la fe, porque todos tenemos distintos tamaños de fe, dependiendo de qué tanto lo buscamos, dependiendo qué tanto Él quiere poner esa fe en nuestros corazones. Y la fe, porque la fe solo viene por la palabra, y la palabra viene por el oír, la fe viene por el oír y es eso, es simplemente todo lo que pone Jesucristo en nuestros corazones. Ese es mi Gracias, aporte, Clara. pastor. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí, entonces dijeron ustedes que la fe es la mano que recibe la gracia y los regalos de Dios. La fe es un regalo inmerecido de Dios que ha plantado en nuestros corazones a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. María Fernanda usó una hermosa analogía de la cuchara. También otros han dicho, han usado la analogía del antídoto, ¿verdad? Necesitamos una jeringa para colocar el antídoto en nuestro cuerpo. No nos sana la jeringa, sino el antídoto que hizo ese efecto en nuestras vidas. Lo propio con la fe, ¿verdad? Es la mano que recibe la gracia de Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es el objeto inquebrantable de la fe. Él es Él es quien hace que esta fe se mantenga viva a través de la palabra de Dios. Excelente. Vamos a profundizar un poquito más adelante. Ahora vamos a pedir un voluntario. No sé si la María Fernanda tiene la manito levantada. Me ayuda con el contar de la historia.
la historia que nos tocó leer, tuvimos una pequeña introducción de la familia de Tared, el papá de Abraham, y luego nos contaba el capítulo 12 cómo, cómo sucedió, ¿verdad? Querida María Fernanda, ¿nos puede hacer el contar de esta historia? Como ya sabemos, resumiendo, sintetizando la historia, sin agregar ni quitar nada a lo que el texto bíblico nos muestra. Querida Fernanda, el micrófono, hermana, ¿está ahí? María Fernanda. Y si no, alguien más, un voluntario que nos ayude con con el contar de esta historia. Génesis, querida, adelante. Génesis, adelante, hermano. Bueno, pastor, era para contar, ¿no? Sí, por favor. Bueno, Abraham vivía junto a su familia en una ciudad llamada Ur. Su padre se llamaba Taré y junto con Sarai, la esposa de Abraham, y Lot, su sobrino, comenzaron un viaje hacia la tierra de Canaán. En el camino llegaron a Harán y se quedaron viviendo allí un tiempo. Un día Dios habló con Abraham y le pidió que dejara su tierra, su familia y todo lo conocido para ir al lugar que él le mostraría. Dios le prometió que haría de él una gran nación, que lo bendeciría y que por medio de él serían benditas muchas personas. Aunque Abraham no sabía exactamente a dónde iba, decidió obedecer y confiar en Dios. Entonces Abraham salió de Harán junto con Sarai y Lot, llevando todo lo que tenían. Cuando llegaron a Canaán, Dios volvió a hablarle y le prometió darle esa tierra a sus descendientes. Abraham construyó un altar para adorar a Dios y siguió viajando por distintos lugares. Después hubo mucha hambre en la tierra y Abraham viajó a Egipto. Allí tuvo miedo de que lo mataran por causa de Sarai, porque ella era muy hermosa. Entonces dijo que era su hermana. El faraón llevó a Sarai a su casa, pero Dios protegió a Abraham y a Sarai enviando problemas sobre la casa del faraón. Cuando el faraón descubrió la verdad, se enojó y les pidió que se fueran de Egipto. A pesar de los errores y temores de Abraham, Dios continuó bendiciéndolo y cumpliendo sus promesas. Y bueno, creo que esta historia nos enseña que la fe es confiar en Dios y seguirlo aún en medio de las dificultades. Gracias, querida Génesis. Excelente, excelente contar de esta historia. Y eso, y también nos llevó al lugar mismo, ¿verdad? Esa es la idea del contar. Muy bien, ahí está. Génesis mencionaba los lugares donde salió, donde quedaron un tiempo, y luego como regresaron a los lugares. Y vemos aquí, como bien decía Génesis, esa devoción al Señor en una tierra donde había incredulidad. eh, Abraham levantaba altares para darle gracias al Señor. Entonces sí, también vemos la vida de la debilidad, la carne pecaminosa de Abraham, y por eso la Biblia nos cuenta, es maravillosa, que esos aquellos que los llamamos héroes entre comillas, también tuvieron sus pecados, sus defectos, sus debilidades, como lo tenemos nosotros hoy en día. Entonces, el rey se incomodó, claro, lo sacó. Váyanse, vienen a burlarse de mí, ni yo siento, ¿verdad? Excelente. Bueno, ahora vamos a la parte de considerar. Vamos a estudiar la historia de forma detenida, pasando por los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Esta historia tiene más acción, hay más personajes, más objetos. Vamos con María Fernanda, luego vamos con Dani, con Marlene. María Fernanda, Ahora sí, se me fue el internet. no se preocupe, bienvenida. Los personajes, tenemos aquí a Abraham, Ujú. a Sarai, a Taré, el padre de Abraham, Lot, el sobrino de Abraham, el faraón, el rey de Egipto, Dios, siempre el protagonista de toda la Biblia. También como secundarios tenemos a Nacor, Harán, que son los otros hijos de Taré, y todos los egipcios y la casa del faraón. Excelente, excelente. Querido Dani, ¿alguna cosa que acotar? Sí, sí, tenemos aquí como personaje también
tenemos a Dios primeramente, Abraham, Sarai, tenemos a su sobrino Lot, pero también tenemos todo el personal que ellos cargaban con ellos, que le servían a Lot y Abraham. Tenemos también al rey de Arán, que también tenía su parte, y así sucesivamente. Gracias, hermano. Muy bien, vamos con Marlene, los objetos de esta historia. ¿Cuáles son los objetos? Bien, perdón. Los bienes que tenía Abraham, el altar, tienda, casa, ovejas, vacas, asnos, camellos, plagas, criados no. Excelente. Asnos, camellos, plagas. Muy bien. Sí, 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 ahí está. Y después los bienes que llevaba él, ¿verdad? Era un hombre, un ganadero muy rico. Hoy podemos pensar en esos ganaderos que tienen sus ranchos, ¿verdad? Bueno, de forma diferente. ¿Dónde ocurrió la historia? Gracias, querida Marlene. Excelente trabajo con los objetos. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Un voluntario, una voluntaria, alguien más que participe? Vayan revisando sus notitas o con la Biblia abierta. Pastor, comenzó en Ur y Harán y luego ocurrió en la tierra de Canaán y Egipto. Excelente, excelente. Entonces, como bien usted mencionaba, en el contar, iba parando. Tenemos ahí también Siquén, Betel, Nebec, y también la casa del faraón. Muy bien. Entonces, lugares donde Abraham, este, hacía altares para adorar al Señor. Excelente, muy bien, gracias. ¿Cuándo ocurrió la historia, querido Dani? ¿Cuándo ocurrió la historia? Bueno, yo entiendo que la historia no pudo haber pasado de mucho tiempo, más que un promedio, yo entiendo de como 1800 años antes de Cristo, porque no está muy lejos la historia. Sí, concretamente podemos decir lo que el texto bíblico nos dice, ¿verdad? Cuando, querida Marlene, tiene una fecha. Gracias, Dani. Bueno, cuando Abraham fue llamado tenía 75 años, entonces esto pasó después, ¿verdad? 75 años, ¿verdad? Ahí cuando tenía 75 años y también podemos, si queremos de una forma lejana, mantener el ritmo del diluvio, ¿verdad? Podemos decir mucho después del diluvio, cuando Noé salió del arca y empezó su vida. Excelente. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Hay problema? ¿No hay problema? Vamos con María Fernanda. Bueno, aquí Abraham teme perder la vida y es cuando él actúa ahí con engaño. Entonces ahí vemos que tiene miedo de perder su vida al decir que puede ser su esposa y que el faraón, como le gustaba coleccionar esposas y le gustaban las mujeres bonitas, se vaya a quedar con Sara y si decía que era el esposo, lo iba a matar a él. Entonces vemos el miedo, el hambre que el pueblo estaba sufriendo y por eso tienen que ir a esas tierras, esa inseguridad de Abraham y la esterilidad de Sara quizás también. Gracias, querida María Fernanda. Sí, cuando un hombre es inseguro, muchas cosas pasan en su vida y también salpica a los demás, en este caso a Sara. Escuchemos a Marlene, otro problema. Sí, comienza el problema con la hambruna en la Ajá. tierra de Canaán, por lo cual Típico ellos se ven obligados a en esas viajar. tierras. Sí, luego Abraham, la mentira de Abraham, ¿verdad? Que como decía usted, que afecta a Sarai. Y bueno, viene lo de las plagas afectando al faraón.
Gracias a Marlene. Vamos con Roberto y luego con Dani. Querido Roberto, el micrófono, hermano, para que lo Sí, escuchemos. no podía volver para sacar el micrófono. Sí, bueno, Abraham ya comienza desobedeciendo a Dios, porque Dios le dijo, vete de tu casa y tu parentela, y lo primero que hace es lleva a la mujer y al sobrino. Él no tenía que haberlo llevado, porque ya directamente Dios le dijo, deja tu parentela. Y no era familia, era familia del hermano, pero bueno, se hizo cargo y se lo llevó. Ya ahí empezó una historia como desobedeciendo a Dios Abraham. Escuchó la voz de Dios, sí, pero ya comenzó como desobedeciendo lo que Dios le había dicho. Y bueno, después transcurrió todo lo que aconteció, ¿no? Bueno, y todo lo que hemos leído. Gracias, Pero Roberto. bueno, Es un buen problema que usted identifica. Bueno, vamos con Dani. Amén, profe. Bueno, yo entiendo ahí como problema que si Abraham, desde que Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, él salió de la tierra, dejándolo todo. Entonces, ¿cómo ya en el camino él determina decirle, entender que su mujer era de bonito aspecto y que por causa de la belleza de su mujer él podía perder la vida, donde Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré a dónde a demorar? O sea, que él ahí tuvo un poco de duda, hubo de confianza en Abraham, porque si Dios lo sacó de su tierra, él tenía que entender que no era para matarlo, que bajo ninguna circunstancia iba a morir de mano de los egipcios, porque ni de rey de Arán, de ninguna nación, porque Dios se lo había prometido ya. O sea, ese Ajá, problema lo veo ahí, de que Abraham ahí dudó. correcto. Gracias, dudas. Vamos al último comentario con Janet. Bienvenida, Janet. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo está todo por Panamá? No la escuchamos. Estamos en suspenso, todavía no la escuchamos, hermana. Sí, ahora sí, buenos días. Hola, ahora sí. Sí, 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 adelante, por favor. Ajá. Bueno, Panamá está muy caliente, profesor. Es horrible. Mm. A pesar de que estamos en época de invierno, pero qué va, no está lloviendo nada, así que hay que orar por Panamá. Bueno, yo pienso aquí, ¿verdad? Que cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, em, todavía no hemos como desarrollado una fe así, ni un creerle a Dios tan poderoso, ¿verdad? Siempre, y aun cuando tenemos tantos años de caminar con Dios, siempre a veces hay la falta de fe. Entonces yo pienso que por la prematura relación de Dios con Abraham y de empezar ese peregrinar guiado por Dios, yo pienso que Moisés, pues, perdón, Abraham tuvo como esa falta de fe en Dios de que él lo iba a poder librar de la situación que fuera, ¿verdad? Que yo pienso que más adelante entonces nosotros vemos como a Abraham se le llama el padre de la fe porque aprendió, ¿verdad? En el camino, cómo vamos aprendiendo nosotros día a día a creerle más y más a Dios, ¿verdad? Ese es mi aporte. Gracias, querida Janet. Muy bien. Ustedes han mencionado los problemas que se identifican en la historia. También Dios prometió a Abraham, haré de ti una gran nación. Pero había un problema enorme, que su esposa era estéril. Entonces, ¿cómo iba a pasar eso, verdad? Entonces, quizás eso estaba en la cabeza de Abraham circulando alrededor y bueno, pero sí, eso es un problema y ya los problemas que ustedes dijeron. Ustedes han sido muy amables, muy gentiles con Abraham, pero la realidad es que fue un hombre egoísta, arrogante, que pensó en sí mismo en ese momento cuando pensó que iba a morir, sí, lo que todos dijeron, la desconfianza, la falta de fe, el egoísmo, pensar en sí mismo y no en el bienestar de los demás. Bueno, ¿se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resolvió el problema? Hermanos, hermanas, por acá también, si desean participar, por favor, estamos en familia. ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve el problema? Vamos, Roberto.
Sí, bueno, porque nuevamente interviene Dios. Se resuelve el problema cuando Dios interviene en el sueño con el rey de Egipto y le hace ver que la mujer que estaba por tomar no le correspondía tomarla, ¿no? Y bueno, y ahí Dios quitó la mentira que había puesto Abraham por temor de perder la vida. Y bueno, Dios continuó con lo que había prometido Abraham y lo que le había dicho, ¿no? Que de él dejaría una descendencia, la cual hoy vemos y sabemos que se llevó a cabo. Gracias, Roberto. Muy bien, intervención divina, como siempre decimos, en el momento preciso. Y esta historia nos relata y nos hace pensar que lo humano que somos, los pecaminosos que somos, los imperfectos que somos. Vamos con Marlene y también con Dani. Bueno, está que el problema del hambre lo resolvió ahí en Egipto, ¿verdad? Porque en Egipto había abundancia. La intervención divina de Faraón, perdón, de Dios, al evitar que Faraón afectara a Sara, porque sería afectado también la promesa de Dios que tenía para Abraham. Y también Abraham salió más rico de lo que ya era. Todavía salió aventajado. Sí, Dani. Gracias, Vali. Vaya. Amén. Bueno, sí, yo entiendo que el problema sí se resolvió porque a través de la mentira de Abraham, Dios no le contó a Abraham eh, esa mentira, no lo castigó, sino que Dios siguió con el plan perfecto que tenía con Abraham a través de la mentira. Le dio la oportunidad de identificarse y que me imagino que también él pudo reconocer de que esa mentira no era lícito hablarla porque Dios estaba con él. Gracias, Dani. Bueno, él era una persona no tan grata para ingresar otra vez a Egipto. Entonces sí hubo consecuencias de su mentira y más importante su conciencia, ¿verdad? Cómo pudo estar durmiendo con tranquilidad cuando mintió, cuando pensó que, pues, pensó en sí mismo y no en los demás. Excelente, entonces ya identificaron los problemas. La solución, intervención divina, Dios se mantuvo fiel a sus promesas y preservó, como bien decían ustedes, la vida, la salud, el bienestar de Sara, ¿verdad? Aunque literalmente, como decimos coloquialmente, Abraham le tiró a la pobre Sara bajo el bus, ya no pase lo que pase, pero bendito sea Dios que Él siempre nos protege, nos cuida, y en este caso específico, Dios tenía un propósito divino y lo cuidó a Sara para que se llevase a cabo la obra que Dios tenía en mente. Muy bien, vamos a la parte de consolidar. Aquí tenemos las 4 preguntas y la aplicación práctica a nuestra vida. ¿Qué título le daría usted a esta historia? ¿Está preparando el estudio bíblico y ya estudió toda la historia y quiere sacar la parte central? ¿Qué título le daría? A ver, Dani, tiene el micrófono abierto. Bueno, yo le daría como título el plan perfecto de Dios para la nación. Muy bien. María Fernanda. En esta historia no se exalta la perfección de Abraham, sino se exalta la fidelidad de Dios. Perfecto, perfecto. Muy bien. Marlene. Yo le pondría la duda de Abraham y la intervención divina. Bien, me encanta eso, sí. Duda, desconfianza de Abraham y la intervención divina. Muy bien. Excelentes comentarios, excelentes títulos. Podemos también mencionar, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra con la promesa de bendecirlo, engrandecer su nombre y por medio de él traer bendición a todas las naciones. Voy a ver si acá hay unos títulos. Dios te llama con promesa. Gracias, Jesse. Muy bien, excelente.
Bueno, hermanos y hermanas, ahora sí, con la mano en el corazón nos hacemos esta pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Aquí la ley de Dios como un espejo. ¿Cómo he fallado? ¿Cómo he sido yo como Abraham? Que aquí sí a veces hemos usado mucho la viveza criolla para sacar ventaja de los demás. Cuéntenos, querida Marlene, qué pecado ve en esta historia que se aplica hoy, ahorita, en este momento a su vida en el año 2026. Bueno, yo lo que veo en la historia es la mentira de Abraham que llevó y que también hizo que Sara lo secundara, ¿verdad? Yo creo que muchas veces, vaya, podría decir en lo particular, decimos mentiras a las que llamamos mentiras blancas, ¿verdad? Mentiras que se supone que no tienen consecuencias, pero la verdad es que para Dios mentira es mentira, ya sea chiquita o sea grande. Mentira Entonces, es bueno, mentira, ¿sí? Ujú. mentira es mentira. Gracias. Entonces, sí, siempre, bueno, yo en lo particular pienso que he dicho mentiras en algunas ocasiones. Trato de no hacerlo, pero A veces la se sale de ti. naturaleza del hombre, ¿no? Sí, gracias, Marlene. Vamos con Elin. Elin, querida, gracias por la participación. Adelante. Sí, buenos días. Bueno, el pecado que yo veo aquí que confieso es que así como le pasó a Abraham, que conocemos las promesas del Señor, conocemos su palabra, porque ya hemos sabido quién es el Dios en quien hemos creído, en quien está puesta nuestra fe. Sabemos el Dios todopoderoso que tenemos, quién es Él, pero sin embargo hay veces que nuestra fe falla, ¿verdad? Porque a veces vamos, de pronto en el momento en que estamos en alguna dificultad, como que se nos olvida quién es ese Dios que nosotros tenemos, se nos olvida sus promesas en ese momento y nuestra fe a veces falla. Ándale. Pero sabemos que tenemos que es tan maravilloso, ¿verdad? Y que Él siempre está ahí dispuesto a perdonarnos y ayudarnos en todo momento. Gracias, querida Elin. Completamente de acuerdo con usted, hermano. Escuchemos a María Fernanda, Dani, Marlene, Roberto e Hilaria, por favor. Bueno, aquí hay algunos pecados. Primero, miedo y desconfianza, porque Abraham temió más a los hombres que a Dios, y muchas veces nosotros también queremos agradar más a los humanos que a Dios. Y dudamos de las promesas de Dios, actuamos según el temor, intentamos resolver las cosas con estrategias humanas y nada de eso va a servir. El engaño, porque Abraham ocultó la verdad para protegerse y nosotros también manipulamos situaciones, escondemos la verdad, buscamos seguridad siempre fuera de Dios, entonces eso está mal. Y la autosuficiencia, porque Abraham descendió a Egipto dependiendo más de soluciones humanas que de la dirección divina. Nosotros igualmente muchas veces confiamos más en el dinero, los amigos, los contactos, el control, el poder, que en la providencia del Señor. Gracias, María Fernanda. Bien dicho, hermana. Vamos con, creo que era el orden, Dani, Roberto e Hilaria. Sí, Dani. Eh, Tenemos también que observar que Abraham venía de una familia idólatra totalmente, que él a través de todo, Dios estaba con él y él tenía su duda desde cuando se le anunció a él de que de él iba a salir descendencia, de que él entendía que ya su esposa era muy anciana, al igual que él, y él no entendió en ese momento que el plan de Dios arranca de donde Dios quiera.
no ande el ser humano quiera, sino ande Dios quiere. Y también cuando él determina mentir en contra de que su mujer era y dijo que era su hermana en vez de su esposa, creo que en ese momento hubo incredulidad de parte de Abraham. En ese momento fue incrédulo. Entonces, Ya, lo veo en él y lo aplico a mi vida, que a través de todo Dios me ayuda a no ser incrédulo, a creer por completo en él. gracias, Dani. Vamos con Roberto. Roberto, hermano, no le escuchamos. Perdón, ahí está. Verdaderamente, Abraham al faraón no le mintió. No le dijo que era la mujer nada más, porque en realidad era parentela de él, era la mujer que tenía Abraham. No le mintió, solamente que no le dijo que era la mujer nada más, por temor a que lo mataran. Verdaderamente veo, a veces nosotros, el pecado que veo en eso, que a veces nosotros también muchas veces nos justificamos porque tenemos algo para hacer para Dios y de repente se nos enferma un familiar y nos justificamos porque vamos a ver ese familiar que está enfermo y dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer y nos olvidamos que dice que si nosotros nos encargamos de sus cosas, Él se encargará de la nuestra. A veces también nosotros, yo veo en mí ese pecado, en mí. Pero verdaderamente a veces nos justificamos nada más. Gracias. Bueno, eso hemos aprendido bien de Adán y Eva, ¿verdad? De echar la culpa a los demás. Querida Hilaria, adelante, hermana. Pastor, muy buenos días. Compañeros, también muy buenos días. Lo que veo aquí es qué pecado veo. No, que nos toca así. Bueno, lo que veo aquí es demasiada confianza en uno mismo, ¿no? Que tenemos ahora también. Justificamos todo lo que hacemos mal o bien. Queremos ocultar, tapar. Nos engañamos primero a nosotros mismos y creemos que engañamos a otros. Hacer la propia voluntad de uno mismo y sin darnos cuenta que hay un Dios que nos ve todo y que sabe todo. Bueno, ese es el problema que veo en mí y en la realidad de hoy en día, ¿no? Gracias, pastor. Gracias, querida Hilaria. Vamos con Jaime, el último comentario. Adelante, hermano. Gracias, buenos días, pastor, buenos días, hermanos. Yo creo que fue la desconfianza que tuvo Abraham acerca del poder de Dios, a pesar de que ya él había visto la mano de Dios en su vida. Sin embargo, no confió en Dios, en la mano protectora de Dios, y confió en él mismo, ocultando la verdadera relación que tenía con su esposa. Entonces, él cree más en su capacidad en mentir que en el poder de Dios de obrar en su vida. Solamente. Gracias, pastor. Gracias, querido Jaime. Muy bien, gracias. Excelentes comentarios. Sí, aquí vemos dudas en las promesas de Dios y es su poder de cuidarlo, como bien decían ustedes, la incredulidad, el egoísmo, orgullo, arrogancia, pensando en sí mismo, yo me encargo de este problema, yo puedo arreglarlo. Vamos a ocultar, escondernos de Dios, Él está por allá y yo hago esto para ayudarle, ¿verdad? Entonces, al fin, todo esto es como una ayudadita que estaba dando Abraham a Dios. También vemos cómo trata él a su esposa, ¿verdad? Y a veces de eso dentro de los matrimonios también pasa. No hay esa protección, no hay ese cuidado, no hay esa seguridad que le damos, en este caso de los hombres, a nuestras esposas. Y también, ¿verdad? Allá, el que esté por allá, yo por acá, todo eso vemos en este pecado que todavía sigue vigente hoy en día también. Gracias aquí por los comentarios también, la mentira y la desobediencia, orgullo, la duda e incredulidad, también confiesa en su vida nuestra querida hermana Jessie. Y la desobediencia, Dios a veces nos dice cómo hacer las cosas y nosotros hacemos lo que queremos, ¿correcto? Es desobedecer la palabra de Dios y sus promesas para nosotros. Muy bien, gracias por su participación. Ahora vamos a ver, me brinqué. ¿En qué palabras
¿En qué versos y palabras de esta historia ve usted el amor de Dios hacia su persona, la gracia, la misericordia, el amor inmerecido, la paciencia de Dios por usted y esa fidelidad? Entonces, es fácil mirar los defectos de Abraham, pero ¿qué tal los míos, verdad? Y cómo Dios me ha mostrado amor, aunque yo no lo merezca para nada. Vamos con Marlene. ¿En qué versos del Evangelio, la gracia de Dios, el amor inmerecido? En primer lugar, en los versos del 12, 1 al 3, donde Dios hace una promesa a Abraham de que haría de él una gran nación, siendo él ya muy mayor y su esposa estéril. Y muchas veces Dios nos dice que hará cosas con nosotros y nosotros decimos, ay, pero yo ya tengo tantos años, ¿qué puedo hacer a esta edad? O no tengo ese conocimiento, ¿cómo voy a hacer? ¿Verdad? Entonces vemos nuestras incapacidades, nuestras debilidades, pero no vemos el poder de Dios. También el 12:17, cuando Dios, por salvar el honor de Sarai y la bendición que estaba en Abraham, mandó plagas a Faraón y su casa para que ellos siempre está en control de nuestra vida. No importa la edad que tengamos, no importa las circunstancias que estemos pasando. Dios siempre entra y controla la situación. Gracias, querida Marlene. Vamos con Janet, tenía la mano levantada. Sí, profesora, ahí me gusta mucho el 17, ¿verdad? Cómo Dios intervino también, no permitiendo que Faraón tomase a Sara, ¿verdad? Él vino en rescate de ella y resolvió ahí, ¿verdad? La situación, poniéndole esos tumores a Faraón y a toda su casa. Y eso también me hace pensar a mí que nuestras decisiones no nos afectan nada más a nosotros, sino también a toda nuestra casa. Porque el que había tomado a Sara era el faraón, pero toda la casa. O sea que la respuesta de Dios fue contundente para defender a Sara, y eso me gusta porque pues, a veces las mujeres hemos sido muy maltratadas o utilizadas, pero Dios siempre viene a intervenir a nuestro favor. Gracias, Janet. Bueno, queridos hermanos y hermanas, aquí vemos la mano de Dios de una forma tan maravillosa. ¿Cómo Dani tiene un comentario sobre esta parte? Amén, profe. Sí, porque podemos ver el amor de Dios expresado en Abraham, pero no solamente en Abraham, sino en su familia, porque Abraham viene de una familia idólatra totalmente. Y él dentro de esa familia idólatra toma como tomar este granito de dentro de la multitud para de ahí bendecir una nación. O sea, Dios expresa ese amor no solamente a Abraham, sino a la nación entera. Porque por Abraham, ahí también alcanzó a su sobrino, alcanzó a su padre, como también a su esposa. O sea que el amor de Dios fue expresado desde el mismo capítulo 2, verso 1, con ese llamado que Dios le hizo a Abraham aún siendo idólatra. Gracias, gracias, Dani. Vamos un comentario más con Elin y luego pasamos a la siguiente pregunta. Sí, yo veo aquí el amor de Dios en el versículo 3, 12:3, en donde dice que en ti serán benditas todas las familias o las naciones de la tierra. O sea, que ahí estamos incluidos todos nosotros. O sea, toda la humanidad. El Señor ahí nos abarca a todos y qué hermoso, ¿verdad? Que las promesas del Señor siempre se cumplen. Amén. Gracias, querida Elin. No podríamos habernos ido sin su comentario, hermana. Muy bien, excelente, ahí está. Y si usted lee detenidamente, estas promesas de Dios no son vacías, ¿verdad? No le está ofreciendo algo, no le está pidiendo algo a Abraham, que salga de su lugar, nomás ahí que vaya y encuentre algo. Dios le dio promesas muy concretas y después paulatinamente vamos a ver cómo esas promesas Dios les iba dando forma.
¿verdad? En nuestro caso, me quedo con las palabras de Elín. Nosotros somos los receptores, nosotros somos los bendecidos que ya hemos recibido esta promesa de Dios en toda en su totalidad, debo decir, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él ha llegado a rescatarnos. Igual estuvimos en esa condición de miedo, de vergüenza, de arrogancia, de incredulidad, pero nuestro Señor Jesucristo intervino por usted, por mí. Aquí no se trata no depende de la conducta, lo bueno, lo malo que seamos, sino es 100% interacción de Dios, intervención divina. Y por eso que nos da gozo la salvación, por eso que nos da gozo el perdón de pecados, porque no es nuestra obra. Aún la fe que nosotros a veces tanto alardamos es un regalo de Dios. Yo no decido tener fe. Yo no me levanto en la mañana y digo, hoy voy a decidir tener fe. Dios, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, siembra la semilla de la fe en nuestros corazones para que hoy confesemos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Salvador. Pura gracia, pura misericordia. Nota usted en el texto bíblico que leímos, ¿quién está interviniendo? ¿Quién está haciendo la acción? ¿Quién está llamando a quién? Es Dios. Es Dios que le llama, es Dios que le busca, es Dios que le da la promesa, es Dios que agrega a cada promesa que le da algo concreto, una acción específica que iba a pasar en el tiempo perfecto de Dios. El diablo, claro, está allí. ¿Qué quiere el diablo? Que nosotros nos alejemos de Dios, que escuchemos sus mentiras. El diablo es astuto al poner en nosotros, no, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Hace que desconfiemos del poder de la misericordia y de la protección de Dios, porque nota aquí es protección de Dios en toda su dimensión. Entonces, usted y yo somos bendecidos, que ya hemos visto esta promesa cumplida en Cristo Jesús. Dios lo preservó de una forma maravillosa. Nadie lo tocó a Sara. El rey, imagínense el rey, como bien decía María Fernández, la colección de mujeres que tenía, pero a Sara nadie lo tocó. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí protegiendo. ¿Cómo nos protege Dios a nosotros? Igual, a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de los ángeles que envía a protegerlo espiritualmente primero y después física y emocionalmente también. Muy bien, con toda esa promesa cumplida, usted mira la cruz, mira la tumba vacía y recuerda el texto bíblico que dice que su Señor y Salvador Jesucristo ascendido al cielo está intercediendo por usted y por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, en la tumba vacía, usted estará en el cielo por toda la eternidad. Entonces, con esa certeza absoluta e inquebrantable, ¿qué pediría usted que Dios obre en su vida para poner en práctica su palabra? Que en gratitud los frutos de fe. ¿Qué pediría, hermano, hermano? ¿Dani? Amén. Bueno, ¿qué podría yo pedirle a Dios más que me aumente la fe? A veces el ser humano queremos a veces experimentar una fe que no tenemos o expresar una fe que a veces no tenemos, pero en realidad debemos siempre pedirle a Dios que aumente nuestra fe, porque Abraham se le llamó padre de la fe, no era porque él fue completo de fe al principio, él primero comenzó débilmente y después él fue fortaleciendo su fe, que lo podemos ver cuando Dios le pide a él que sacrifique a su hijo y luego él cede sin protestar delante de Dios en ese modo, sino que fue a ejecutar el hecho. Entonces, ¿qué nos hace entender a nosotros? Que él comenzó con una fe débil, pero terminó fortaleciendo su fe. Eso le pedimos a Dios, que aunque muchos tengamos la fe débil, que nos ayude a fortalecer nuestra fe y a mantener siempre esa fe vigorosa delante de Dios. Gracias, Dani. Acuérdese que la fe es fe.
Este es de Dios. ¿Qué más? ¿Alguien más? Gracias, hermano. Vamos con Clara. Clara, adelante, hermana. Gracias por su participación. Clara, Janet y Gracias, pastor. Elin. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir el hermano. Me parece que nosotros debemos pedirle todo a Él porque por medio de nosotros no podemos ni siquiera arrepentirnos. Siempre recuerdo mucho cuando cuando estoy orando, decirle al Señor que se mantenga en mi mente, porque por mi propia cuenta siempre tiendo a mirar el mundo, a que brille el Ujú. mundo para mis ojos y no Él. Entonces siempre le pido, Señor, hazme caminar en dirección a ti y mantenerte en mi mente para no pecar. Y aunque así es, aunque Él se mantiene en mi mente, aún así peco, porque tenemos esa naturaleza en nuestros corazones, pero de verdad que ayuda a él bastante cuando uno se lo pide. Cuando el profeta Salomón, el rey Salomón, perdón, le pidió que le diera sabiduría y él se la dio. Entonces yo digo, bueno, si a él le dio sabiduría, ¿cuánto más me va a dar a mí también esa presencia en mi mente siempre para yo seguirlo y pasar mucho tiempo más con él? Porque mientras más tiempo pasamos con él, más nos convertimos y nos parecemos a él. Esa es mi opinión, Gracias, pastor. Clara. Janet. Sí, yo le pediría a Dios que en las situaciones difíciles de la vida que nosotros vamos a estar enfrentando siempre, eh, que yo pueda confiar plenamente en Él, ¿verdad? Aunque sea muy difícil, ¿verdad? Porque como seres humanos, pues siempre tratamos como de resolver a nuestra manera, pero que en cada situación difícil que yo pueda enfrentar en la vida, ya sea en familia, personalmente o en el ministerio, yo pueda confiar en esa gracia protectora y divina que Él ha prometido para nosotros. Gracias, Janet. Elin. Sí, bueno, yo también le pediría al Señor que fortalezca mi fe, que me ayude a permanecer firme. Su palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Así Ujú. que es pedirle al Señor que me ayude en mi debilidad, porque es que en esta carne somos débiles, pero el Señor promete estar con nosotros y que Él nos ayudará siempre y que Él va a estar con nosotros. Así que, Señor, ayúdame a permanecer firme en la fe. Amén, Amén. hermana querida. Vamos con Rosibel, con Lili y concluimos esta parte con Roberto. Rosibel, hermana, el micrófono. Profesor, bueno, para mí, yo le pediría a Dios que me ayude a evitar ser egoísta, porque aquí principalmente en estos capítulos vemos que el egoísmo fue muy grande. Pues Abraham siempre pensó en él y no pensó en todo lo que iba a suceder. Entonces yo le pido a mi Dios que me ayude a siempre a pensar en más allá y no tener el egoísmo que hubo en este momento, en esta historia. Gracias, profesor. Gracias, Rosibel. Lili. Sí, sí, hermanos y pastor, yo le pido a Dios y le pido siempre a que yo renuncio siempre con mi voluntad. Y todos los días le digo al Señor que sea tu voluntad en mi vida, porque mi voluntad es pésima. Solo la voluntad de Dios es la que me ayuda todos los días, profesor. Gracias, querida Gracias. Lili. Roberto. Bueno, sí, yo también, a ver si está abierto el micrófono. Sí, sí, adelante. Sí, yo también, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Le pido que cada día me dé esa fortaleza que proviene de Él para estar fortalecido en Él, porque verdaderamente mis fuerzas flaquean a veces, mis fuerzas
a veces ante la incertidumbre de las cosas del mundo, caigo a veces en la debilidad y bueno, le pido a Dios que me fortalezca, que me haga esforzado y valiente como le pidió a Josué, ¿no? Porque a veces las cosas nos parecen que son prácticas para hacerlas, pero verdaderamente en el camino del Señor hay un enemigo que nos pone muchas trabas. Dios nos quiere bendecir de todas maneras, pero aquel que se opone, Satanás, la serpiente antigua, no nos deja, no nos deja ni aún, muchas veces nos vive acusando, a veces aún con nuestra forma de vivir o con nuestra vieja vida, pero sabemos que Dios es bueno y que Dios siempre está para ayudarnos y le damos gracias porque el Espíritu Consolador que Dios dejó a través de Jesucristo para guiarnos, siempre está alertándonos y bueno, y le doy gracias a Dios por ese amor que tiene por nosotros, porque verdaderamente a veces caemos en esa debilidad y cuando meditamos nos damos cuenta de que estamos como Abraham, a veces no merecemos de que Dios nos ame, pero sin embargo nos sigue amando. Gracias a Roberto, gracias hermanos, hermanas. Sí, y pedir a Dios que nos ayude a caminar por fe y no por vista, recordando que su fidelidad nunca nos falla, ¿verdad? Su fidelidad es eterna. Entonces vamos a ver aquí los minutos que nos quedan, las promesas de Dios a Abraham. Y usted va a ir analizando. Aquí vamos a pedir un voluntario que me ayude. Como mencionábamos anteriormente, no son promesas vacías, ¿verdad? No son promesas de motivación para que salga de ahí y se vaya nomás. No son promesas que realmente se cumplieron perfectamente. Un voluntario que me ayude con Génesis 12:1-3. Sí. Vete de tu Adelante, tierra Dani. y de tu parentela. Mm, Vamos Del hermano. con Dani primero y luego con Janet. Hay otros pasajes también. Vamos, Dani. Bueno, gloria a Dios. Sí, dice el 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de las casas de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y será bendita y será bendición. Y bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Gracias, Dani. Muy bien. Aquí está una promesa maravillosa, una promesa que se cumplió en su totalidad y de eso usted y yo somos una evidencia clara porque estamos acá, somos descendientes de Abraham, ¿verdad? Esas promesas vemos eh, son el corazón del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Dios toma la iniciativa, llama a Abraham, le protege y le cumple lo que le prometió. A ver, vamos con Janet, la fe de Abraham y Sara en Hebreos. Vamos aquí a ver algunos pasajes de Hebreos. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Excelente, escuchando las palabras de Dios, las promesas de Dios, a Abraham no le quedó otra cosa sino responder con acción, confiando en lo que Dios había dicho, aunque no lo veía todavía, ¿verdad? Entonces eso es algo maravilloso. También vamos a ver acá, vamos con Roberto, ayúdeme. Tenía la mano levantada antes. Sí, gloria a Dios. Bueno, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba llegar a una ciudad que tiene fundamentos cuyos arquitectos y constructores es Dios. Gracias, querido hermano. Muy bien. Entonces, la fe no es un sentimiento, no es algo
que solamente tengo un sentimiento, hoy voy a creer, hoy estoy bien, ¿verdad? Sino es algo que se lleva en el corazón y nos motiva, nos impulsa a actuar. Entonces, en este caso, ¿en quién estaba la mirada? Lo hablábamos un poquito antes, el objeto de nuestra fe es Jesucristo, que muchos pueden decir, ah, yo tengo fe. Se nota que a veces hay gente que confía en la puerta de la casa, tiene una, un herraje, tiene unas plantas ahí para que sea como, yo tengo fe en eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el objeto de nuestra fe? El objeto de nuestra fe es Jesucristo, quien es el único camino al cielo, ¿verdad? El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Entonces, ahí está nuestra fe. Ahí estaba depositada la fe de Abraham. Y más adelante vamos a ver lo que dice, ¿verdad? Que aunque ellos no vieron, aunque ellos no murieron mucho antes de que se cumpliese la profecía, pero Dios les mostró de antemano. Querida Marlene, ayúdeme con la lectura de Hebreos 11. Vamos viendo, ya va mencionando a Abraham. Ahora vamos con Sara. Marlene está ahí. Hebreos 11:11. Por favor. Por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Acuérdese que al principio ya no creía, y pasaron muchos años, 25 años para ser exacto, y nada, y dijo, Dios se olvidó, vamos a echarle una manito aquí. Dios está muy ocupado, vamos a echarle una mano, yo le ayudo para que este plan se cumpla. Le puso ahí a Agar, que se acostó con el bien mandado de Abraham, y lo que pasó. Los resultados que van en contra de la voluntad de Dios, ¿qué pasó? La pelea entre Agar con la Sara, la patrona, y después cuando los niños nacieron, esa pelea, ¿verdad? Porque fue algo que el ser humano quiso meter mano al plan maravilloso de Dios. Después, ella creó, cuando se acuerda más adelante, brincando un poco más en los capítulos, cuando el Señor vino y dijo, de aquí a un año, tu esposa tendrá un bebé. Se rió a carcajadas, ¿verdad? Dijo, no. Y el Señor le confrontó y dijo, ¿con qué te ríes? Básicamente diciendo, ¿con qué crees que yo no soy capaz de hacer eso? ¿Verdad? Vamos un poquito más avanzando con Hebreos. Hebreos capítulo 11. Usted sabe que Hebreos es el 11, Hebreos 11 es el capítulo de la fe que resume los héroes de la fe, que ahí lo coloca entre comillas. Vamos a ver que alguien que me ayude con la lectura. Querida Hilaria, ¿puede ayudarnos? Perdón, justo estaba sirviéndose los alimentos. Hebreos 11:13 dice, por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Amén. Gracias, querida Hilaria. Su fe no era perfecta. Concretamente, vamos a ver. Y de eso hay mucha evidencia en la Biblia. Abraham mintió, y acuérdese que no solo mintió una vez. La segunda vez también mintió. La misma círculo, ¿verdad? Círculo vicioso, si se podría decir. Y ahí dijo, se salió con las suyas, dijo, pero realmente no mentí, porque sí es mi media hermana. Entonces, media mentirita, ¿verdad? Y al fin sabemos que una media mentira es mentira completa. Entonces, y así, poniendo en peligro el plan de Dios. Más adelante, Sara y Abraham dudaron, ¿verdad? Ya mencioné la historia de la Agar y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, Dios permaneció fiel y no retiró sus promesas, ni se apartó de ellos, ¿verdad? En medio de su debilidad y de sus errores, Dios siguió a su plan eterno de salvación y murieron con esa esperanza. La fe salvador
Entonces, Abraham, Génesis 15:6, ¿qué dice? Vamos con Marlene. Adelante, por favor. Amén. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Ok. Creó las promesas, ¿verdad? Y puso en acción. No estaba, ay, pero Señor, ¿y cuánto va a haber para mí? ¿Dónde voy a quedarme? ¿Qué casa me vas a dar? No sé, el terreno más lindo. Nada de eso. Agarró sus cosas, se fue, que emprendió el camino. Caminó, estaba leyendo el comentario, con 800 kilómetros. A veces uno se queja de caminar unos 20 pasitos, ¿verdad? Para ir y tocar la puerta de la vecina y hablar de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la justicia? Es declarar justo e inocente ante la presencia de Dios, no porque Abraham era rico, no porque él era un buen líder, no, todo lo contrario, por la gracia, la misericordia de Dios y por la fe que Abraham había mostrado en esa promesa de un Mesías prometido, ¿verdad? A ver, tenemos un largo pasaje aquí. Vamos a pedir a quien que nos ayude. María Fernanda, querida hermana, ¿está por ahí? Sí. Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. Gracias, María Fernanda. Esta última parte, fijemos la mirada en Jesucristo. Ese es el motor que nos mantiene firmes en la fe. Puede pasar cualquier cosa a nuestro alrededor, pero si nuestra mirada está fija en el Señor, vamos a estar bien. Yo les voy a contar una pequeña historia en mi pueblo. Cuando eran las fiestas anuales de no sé qué, celebraban ahí. Y me acuerdo que venían, hacían unos globos, de esos globos que volaban. Y nosotros pequeñitos, sin saber qué era eso, ¿verdad? Y nos mandaban los globos y créame que nosotros los seguíamos, los globos. Por ahí había unos planos y unas carreras trompezándonos en piedras, todo, queriendo atrapar a esos globos, ¿verdad? Entonces siempre me ha hecho pensar, cuando tenemos la mirada fija en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, ¿qué importa lo que esté a nuestro alrededor? ¿Verdad? Siempre vamos a estar seguros, vamos a estar contentos, con gozo, porque ahí está nuestra mirada, nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestro perdón y también la certeza de que un día estaremos en el cielo en la presencia de Dios Todopoderoso. Eso es fe, ¿verdad? Eso es fe, reconocer, entender bíblicamente que el que ha hecho todo por mí, todo posible para que un día esté en el cielo, es mi Señor y Salvador Jesucristo, el cumplimiento perfecto de todas las profecías, de estas que usted y yo ahorita estamos estudiando, pero nosotros ya somos los beneficiarios. Entonces, que cada día usted se levante con esta parte, con la mirada fija en Jesucristo, y también se vaya a dormir tranquilo, tranquila, con la mirada en Jesucristo, sabiendo que sus pecados han sido perdonados, no porque sea buena persona, no porque sea la mejor cristiano del mundo, sino porque Jesucristo intervino en su favor, le perdonó sus pecados, hizo exactamente como lo hizo con Abraham, lo buscó, lo encontró, le prometió, le concedió la promesa y ahora le da esa comunión íntima con Dios. 100% obra de Dios. Entonces, cuando uno ve esas bendiciones a través de su palabra, no nos queda otra cosa que decir gracias, Señor, por haber hecho esto por mí. Y en gratitud,
compartir con otros el Evangelio para que otras personas también, familiares, amigos, hermanos, compañeros de trabajo, se postren a su Señor y Salvador Jesucristo, lo adoren a Él y en su corazón haya paz espiritual, la paz del perdón, de saber que son declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Muy bien, esta es la promesa. Vamos a viajar un poquito en el tiempo, vamos a ver cómo el ser humano intervino queriendo cambiar los planes de Dios y después de 25 años nació el pequeño Isaac, ¿verdad? El primer hijo de Abraham en el tiempo perfecto de Dios. Pasamos eso, creció el muchachito y la historia para el lunes, perdón, es Dios prueba la fe de Abraham, pidiendo que sacrificase a su hijo, ¿verdad? Y vamos a ver esa historia, no tienen que leer mucho, es Génesis capítulo 22, 1 al 19. Si usted tiene un tiempito, desea leer lo que hay ese puente de aquí al capítulo 22, para que esté enterado de la protección maravillosa de Dios, el cuidado, la fidelidad de Dios en su plan perfecto de salvación a la humanidad, bien puede hacer. Vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos gracias porque en cada estudio tú nos muestras tu gracia, tu amor, ese favor inmerecido que nos has mostrado a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy hemos visto un capítulo, un texto bíblico en el cual nos muestras la fe de un hombre mortal como nosotros. Pero Señor, tú alimentaste esa fe, tú plantaste en su corazón, fortaleciste esa fe para que Abraham hiciera lo que tú le pediste, Señor, que hiciera. Lo propio con nosotros, Señor, que esa fe que has plantado en nuestros corazones sea el propulsor para que cada día postrados a los pies de Cristo alabemos y glorifiquemos su bendito nombre y también confiemos 100% en sus promesas. También, Señor, que nos permitas compartir con otros el Evangelio, siempre, siempre apuntando a Cristo, llevándoles a la gente a los pies de Cristo, Señor, mostrando la tumba vacía y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ascendido al cielo, quien está intercediendo por nosotros. Bendice la vida, bendice sus labores, bendice todo lo que mis hermanos y hermanas realizan diariamente y que todo eso sea siempre, Señor, para tu honra y para tu gloria. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día y también un bendecido fin de semana. Un abrazo fraternal para todos.